Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Antonio Colina y Esteban Hernández. Y en esta oportunidad vamos a conversar con Arturo Solórzano. Él es economista, empresario, además profesor universitario nicaragüense. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, Arturo, un placer tenerte acá en Contrapoder 3.0, bienvenido. Igual para mí, igual para mí. Bueno, Arturo, vamos a empezar por un artículo que escribiste y que además rodó mucho por las redes sociales para IF Revista Digital, en donde básicamente asegurabas, ¿no?, que detrás de las protestas que han habido en Latinoamérica y en toda la región, está detrás justamente el chavismo en Venezuela, ¿no?, y el Foro de Sao Paulo. ¿En qué te basas tú para hacer estas afirmaciones, Arturo? Bueno, es decir, para nadie es un secreto público, ¿no? Las declaraciones que dio Maduro y Diosdado Cabello en la clausura del Foro de Sao Paulo, del último foro, y donde dijo de que había un plan, ¿no? Un plan que está en marcha, pero que no podían revelar el secreto, ¿no? ¿En qué consiste ese plan? Hay una publicación de un organismo mexicano donde obtuvo acceso al documento, y en ese documento pues está establecido cuáles son todos los pasos que iban a dar todas estas organizaciones en la búsqueda de tomar el poder en América Latina, pues en los diferentes países. Entonces, no es un secreto, no es una teoría conspirativa, y de hecho, pues, se han encontrado diferentes agentes venezolanos y cubanos involucrados en las protestas en Chile y en Bolivia, ¿no? Entonces, igualmente, actualmente en los Estados Unidos se han encontrado algunos agentes de Cuba y de Venezuela. Ok, y justamente sobre eso también quería conversar, sobre las protestas acá en los Estados Unidos, porque surgieron por un tema racial, ¿no? Pero ¿tú no crees que precisamente esas protestas no pudieran tener algo de legitimidad, si se puede decir así? ¿Tú de verdad crees que incluso acá en los Estados Unidos el chavismo y el Foro de Sao Paulo logra infiltrarse y hacer estos desastres que están haciendo? Mira, es que el chavismo es una de las puntas de lanza, pero hay diferentes. Es decir, recordémonos que en el Foro de Sao Paulo hay una cantidad de organizaciones, de ONGs, de movimientos de diferentes tipos. Es decir, ahí hay ambientalistas, hay feministas, hay gente que está planteando lucha contra la desigualdad, contra el racismo, el indigenismo. Es decir, hay una cantidad de diferentes tipos de movimientos, ¿verdad?, que están ahí, pero que en el fondo, ¿verdad?, la mayor parte de esos movimientos están infiltrados por la izquierda marxista, ¿no? Entonces, ellos están tomando cualquier oportunidad, ¿verdad?, de protesta, ya sea en cualquiera de esos frentes, porque son diferentes frentes. En este caso es el antirracismo, ¿no? Entonces, cualquier oportunidad en cualquier campo ellos la toman para impulsar su agenda, ¿verdad?, de protestas, de desestabilización, con el fin último de, digamos, de desestabilizar pues el sistema de libre mercado, la democracia, para sus fines. Arturo, una pregunta, ¿cómo está la situación en Nicaragua en estos momentos? Bueno, en Nicaragua, con la situación de la pandemia, pues la gente ha reducido mucho pues la actividad económica, se está sintiendo muy fuerte, ¿verdad? Y por tanto las protestas que se estuvieron haciendo con fuerza en el 2018, que fueron reprimidas con sangre, ¿verdad?, con muchos muertos, con heridos, miles de heridos. Hoy tenemos más de 100.000 personas que se han ido del país por temor de ser apresados, ¿no?, y torturados. Esas protestas pues fueron reprimidas por la dictadura a punta de bala, ¿no? Entonces se está esperando, digamos, que esta pandemia pueda pasar para poder, digamos, las organizaciones impulsar alguna agenda, ¿no? Ahorita está con miras a unas elecciones
El problema es que la comunidad internacional siempre está viendo las elecciones como una salida, ¿verdad? Cuando en una dictadura las elecciones realmente no son una salida porque son fraudulentas, pues si al final el régimen se las roba, pues las elecciones. No, por supuesto. Y la otra pregunta que te quería hacer, se habló mucho de Ortega, que estaba desaparecido, después creo que apareció. ¿Ha estado públicamente activo o ha seguido esquivo? Se rumora que está enfermo. Básicamente, ¿qué se conoce sobre la salud de Ortega en Nicaragua en estos momentos? Bueno, él tiene ya mucho tiempo de estar enfermo, pues por eso sale muy poco a la luz pública para hablar. Realmente la que maneja todas las decisiones del gobierno es su esposa, la vicepresidenta, Rosario Murillo. Oh, no sabíamos que esa situación estaba ocurriendo. Lo otro es, ¿cuándo son las elecciones en Nicaragua? Bueno, están para el próximo año. Las elecciones siempre son en el mes de noviembre. Y fíjate con el tema, porque estás hablando, y siempre lo relaciono con Venezuela, obviamente, porque soy de allá y me parece bastante similar las situaciones, especialmente en el caso de Nicaragua. Tú dijiste que, bueno, en una dictadura las elecciones no son una salida, pero ¿qué otra vía le puede quedar, por ejemplo, al ciudadano nicaragüense o a los políticos o básicamente a toda la sociedad nicaragüense? ¿Qué otra vía le puede quedar para enfrentarse ante una dictadura como la de Daniel Ortega? Es lo mismo que le pasa a los venezolanos y lo que le ha pasado a los cubanos. Pues realmente, ¿qué opción puede tener los ciudadanos cuando existe un régimen represivo, ¿verdad?, que no permite oposición y que se roba las elecciones cada vez que puede? Entonces, no hay ninguna salida, realmente, no hay ninguna salida. La salida violenta, pues aquí la mayor parte de la gente la rechazan porque Nicaragua ha vivido muchos conflictos por eso, con una gran cantidad de muertos, y la solución puede salir peor que lo que es es muy contraproducente, pues, pero la realidad es que yo creo que ya la comunidad internacional debería de ver este hecho, ¿no?, de que los pueblos no pueden acceder a ser libres sin una ayuda consistente, fuerte, pues, de parte de la comunidad internacional para obligar a esas dictaduras que no son legítimas representantes de sus pueblos a salir del poder. O sea, que tú estarías de acuerdo que la comunidad internacional buscara una salida de fuerza, por ejemplo, en el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mira, yo creo que no hay otra, puedes decir, porque las presiones diplomáticas suaves no funcionan en estos regímenes. Estos regímenes son capaces de llevar al último nivel de pobreza a sus países con tal de permanecer en el poder. Pues no les importa a la gente, lo que les importa es mantener su estatus, ¿verdad?, y seguirse lucrando de ese poder. Entonces, no hay manera de hacerlo por presiones diplomáticas muy suaves y simples, de algunas sanciones económicas. Las sanciones económicas tampoco van a lograr mucho, pues ya lo estamos viendo en el caso lo vimos en el caso de Cuba, lo vimos en el caso de Venezuela y lo vemos en el caso de Nicaragua, pues. Entonces se necesitan mucho más que eso, pues. Realmente acciones contundentes, pues, de parte de los gobiernos democráticos, y en eso veo que no hay solidaridad de los gobiernos democráticos con estos pueblos que están siendo oprimidos. Y en el caso de que las elecciones sean el año que viene, ¿quién se presentaría? ¿Daniel Ortega nuevamente? ¿Su esposa Rosario Murillo? Eso por el lado del régimen. Y por el lado de la oposición, ¿se vislumbra que hay un candidato? ¿Está trabajando la oposición para ese proceso? Pues por el lado del Frente Sandinista, pues que el Frente Sandinista es Ortega y su mujer, pues, es decir, ahí no hay ni siquiera un partido, pues, que toma decisiones o que elige un candidato. Eso es una dictadura vertical, pues, autoritaria, totalitaria. Entonces ellos son los eternos candidatos, los únicos candidatos. Pues no sabemos si va a poner de candidato a su mujer, pues, porque él ya está muy enfermo. Pero por el lado de la oposición no hay definido, pues, un candidato visible todavía, pues, porque hay muchas organizaciones
está el sector privado, está organizaciones civiles, hay partidos políticos, el único que tiene representación, porque a los demás no han proscrito. Entonces, no hay todavía un candidato, pero ese candidato eventualmente va a tener que seleccionarse, pues eso es lo de menos. Bueno, Arturo, ya para finalizar, porque lamentablemente el tiempo se pasa bastante rápido en televisión y también acá en YouTube, quiero volver a un tema que tocaste al principio y que me parece que es importante, porque mencionabas que dentro del Foro de Sao Paulo, ¿no? Ahí convergen muchos partidos políticos, muchas instituciones, algunas ONGs, ¿no?, que tienen como causa la causa racial, la causa ambiental y bueno, cualquier otra cantidad de causas que se adjudican, pero que de una u otra manera siguen esas agendas. La pregunta sería, ¿cuál es la relación? ¿No? ¿Por qué la izquierda trata de adjudicarse esas campañas que quizás son legítimas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la discriminación es una campaña legítima. El tema de por lo menos no contaminar puede ser una campaña legítima. ¿Por qué la izquierda trata de adjudicarse todas esas campañas y meter la agenda en asuntos como esos? Bueno, es muy simple, ¿no? Es decir, ya desde el siglo pasado, desde que Antonio Gramsci escribió sus obras, pues, ya él definía de que ya no era posible, pues, tomar la revolución, hacer una revolución armada y derrocar al poder, ¿verdad? A la burguesía, que él llama, porque él era marxista, pues. Y posteriormente, pues, han venido, después de la caída, pues, del muro de Berlín, la implosión del sistema socialista, pues los marxistas empezaron a cuestionarse todas las dogmas y teorías de Marx y digamos que desecharon todas esas, los métodos de tomar el poder por la fuerza, las guerrillas y todas esas cosas. Entonces, empezaron a trabajar en el campo social, es decir, el método ya no sería la fuerza, ¿verdad?, sino penetrar todas las diferentes tipos de organizaciones sociales y de ahí librar la batalla, principalmente las instituciones educativas, pues las escuelas, las universidades, para adoctrinar a la juventud especialmente, ¿verdad? Y poco a poco que esta juventud, luego que sale de ahí, van tomando ya empleos en diferentes lugares de la sociedad, en medios de comunicación, incluso hasta en el gobierno, pues, o se hacen políticos o están en ONGs. Entonces ya estos marxistas que han sido adoctrinados, ¿verdad?, en todo el sector educativo, ya se vuelven los multiplicadores de esta teoría, pero que en el fondo ellos no van a decir que son marxistas que quieren derrotar el sistema, ¿verdad?, sino que ellos mantienen, digamos, su discurso desde diferentes puntos de la sociedad. Pues ahí también las feministas, por ejemplo, tenés los ambientalistas, tenés diferentes tipos, pues los antirracistas, etcétera. Entonces, todos en sí, ¿verdad?, en lo que coinciden es que hay que hacer que el sistema, pues, como está funcionando, pues, que es basado en el libre mercado principalmente, la democracia, en todos estos principios de libertad, sea derrocado, ¿verdad?, por todos estos movimientos sociales a través no de una violencia extrema, ¿verdad?, aunque lo hacen en cuanto tienen la oportunidad, lo hacen. Ya lo estamos viendo en Chile, lo vimos en los Estados Unidos. Claro. Pero sí de irlo transformando a través de la presencia de todo el pensamiento marxista en las leyes, ¿verdad?, en el sistema, derrumbar el sistema desde dentro. Ese es el objetivo. Bueno, es básicamente la izquierda evolucionando y yo pienso que nosotros como derecha hemos fallado también en esa evolución, porque nos hemos enfocado mucho en el tema económico y hemos dejado a un lado los otros temas que son de mucha importancia. Muchísimas gracias, Arturo, por habernos acompañado acá en Contrapoder 3.0. Gracias a ustedes por permitirme o darme esta oportunidad, pues, para expresarme ante el público tan amplio que tienen ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Arturo. Siempre un gusto conversar contigo. Era Arturo Solórzano, economista, empresario, nicaragüense, hablando pues un poco de un artículo que escribió donde vincula a estos grupos de protestas raciales con la izquierda,
muy interesante, y también hablándonos un poco de Nicaragua, que corre la misma suerte de Venezuela en estos momentos. Quiero recordarles que el día viernes a las 6 de la tarde tenemos el primer foro de la derecha venezolana aquí en Contrapoder, viernes a las 6 de la tarde. Vamos a colocar el flyer ahí en pantalla para que lo recuerden. Van a estar activistas, algunos que han estado en nuestros programas, otros que no han estado y están por primera vez, pero va a ser un tema bastante interesante, así que el viernes a las 6 de la tarde no se lo pierdan, aquí en Factores de Poder a las 6 de la tarde. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, aquí en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información, duela a quien le duela. Hasta mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.